acumulativamente sus múltiples formas de compromiso por la paz te resulta muy, muy provocador, la verdad. Entonces, como decía, Carmen nació en Teruel, es aragonesa comprometida, es doctora en ciencias físicas, aunque tiene también estudios de psicología, y es presidenta del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza, ¿no? Pero ella lleva muchos, muchos años vinculada a la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, de la cual es presidenta de honor, y de la red académica también de esta Liga Internacional. Ella está vinculada, o sea, pertenece al Movimiento por la Paz desde el año 83, y es miembro activo del Colectivo por la Paz y el Desarme, y al mismo tiempo es cofundadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza, desde una perspectiva también de las relaciones entre género y ciencia. A principios de los 90, cuando sucedió la guerra de la ex Yugoslavia, estuvo muy implicada también con todo lo que fue la formación y las actividades de las mujeres de negro de Zaragoza, y apoyó también el colectivo desde Belgrado, ¿no? En 1998, en Croacia, fue elegida miembro del Consejo de la Internacional de Resistentes a la Guerra, una organización que está con sede en Londres, y bueno, por lo que ya vamos viendo, sus temas de investigación tienen que ver siempre con género, ciencia y cultura de la paz, así como sus publicaciones. Pero quizá os resulta más familiar la última que ha hecho, bueno, el último libro que yo por lo menos he ojeado, he visto, que es del 2020, que es Feministas por la Paz. En definitiva, Carmen es un referente del activismo y también desde la investigación de las mujeres y el pacifismo, y para nosotras es una suerte que esté hoy con nosotras. Ojalá que la próxima vez sea presencial, y esta vez otra vez ha tocado con las pantallas. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación, Carmen. Bueno, pues gracias, Pepa, por invitarme y porque podamos pensar juntas un ratito, a ver, a partir de esta situación que al menos vivida desde aquí, desde donde estamos, en nuestro país, porque en otros países pues puede vivirse otros problemas como más agudos, pero aquí realmente la guerra de Ucrania pues nos ha conmovido y desestabilizado, y sobre todo porque todo el mundo se ha puesto a aplaudir que haya. Entonces eso es tremendo, ¿no? Como los presupuestos están aumentando y no hay una voz popular, o sea, no hay una protesta por esto, ¿no? Y para ejemplificar un poco ese, digamos, ese malestar interno para alguien que está por la paz, efectivamente, desde hace mucho tiempo, pues a principios de la guerra yo conozco a una ucraniana que había conocido a través de la Liga Internacional, y yo le dije, si quieres venir a casa, te ofrezco mi casa. Y ella, que es de la Liga Internacional de Mujeres, me dijo, ahora no necesitamos casa, necesitamos armas. Entonces me quedé, claro, entonces el dilema es que sucede un poco como sucedió pues un poco en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que las compañeras de Wilf también lo vivieron, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer una pacifista cuando hay una invasión y hay una gente que quiere defenderse? Entonces, bueno, eso es un poco tal como lo vivo yo, que efectivamente para mí la guerra pues es una cosa, es un problema biográfico, porque pues en mi infancia, yo soy de un pueblo de Teruel, y se contaban muchas historias de guerra, y entonces yo de niña pues escuché
es que pienso en mis abuelas. Escuché muchas historias de guerra, ¿no? Y eso de niña. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues sí, llegué a la convicción de que hay que construir una nueva racionalidad que haga que la guerra sea imposible, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues de la ciencia me fui pasando un poco a la paz y a los movimientos por la paz. Quisiera compartir, digamos que esa es la situación inicial y de conmoción y de cierta depresión, no sé si diría depresión, porque no podemos, por otro lado, nos planteo que no podemos tener el lujo de sentirnos deprimidos, sino que hay que continuar, ¿no? Hay que continuar. Entonces, para mí, una fuente para continuar es la historia, es el legado de las constructoras de paz. Y entonces, cuando veo y cuando disemino y cuando comento y me alimento del legado de estas constructoras de paz, pues es cuando digo, pues hay que seguir. Y es desde esa tradición, pues cómo podemos pensar y situarnos en el hoy, ¿no? Bueno, entonces, siento lo de mis abuelas, es que siempre se me pone un nudo aquí por las abuelas y las historias. Entonces voy a pasar a presentar esto, que no sé si lo veis. Sí, ahí. Sí, lo vemos, Carmen, muy bien. ¿Lo veis? Sí, bueno, perfectamente. Entonces voy a poner algunos conceptos porque, muy bien. pues conceptos mínimos, ¿no? Por dejarlo, como hablamos de constructoras de paz, o sea, lo que me planteo, cómo continuar su legado hoy, es lo que planteo que pensemos, ¿no? A partir de algunos apuntes. Entonces, que la paz es algo más que la ausencia de guerra, pero la guerra es lo mínimo, la paz mínima es que no haya, digamos, la ausencia de guerra es la paz mínima, que Galtung dijo paz negativa, pero bueno, preferimos llamarla paz mínima porque negativo no es que no haya guerra, ¿no? Pero la paz es una cultura, ¿sí? Es una cultura que exige, pues, que haya derechos humanos, que haya desarme, que haya una democracia y que haya un desarrollo sostenible donde la gente ahí pueda vivir, o sea, justicia social, ¿no? Todo esto es muy conocido. En definitiva, la cultura de paz se opone no a la guerra solo, sino a la violencia. Persigue la erradicación de la violencia. Y ya supongo que tenéis conocido este triángulo de Galtung, que planteó 3 tipos de violencia: la violencia estructural, que es la que mata por hambre o por enfermedades que son curables, y que, por cierto, es mucho más letal que incluso la guerra, ¿no? La violencia estructural. La violencia simbólica, pues que es la desconsideración de algunos grupos humanos, el racismo, el sexismo, todas las afrentas que se transmiten a través de la cultura, del cine, de la religión también. Planteamiento de por qué la deidad se concibe como masculina, ¿no? El caso de eso supongo que vosotras lo tenéis, las de la rebelión, muy estudiado, ¿no? Y muy reivindicado. Y después la violencia directa, que es la violencia física, la que mata, la que agrede, golpea, etc. Y Galtung lo presentó en un triángulo para visualizar que las violencias se realimentan unas a otras, que hay un flujo, pues, de la violencia simbólica, por ejemplo, pues, al considerar algunos grupos humanos como inferiores a otros, pues puede generar violencia directa, o sea, agresiones, y también violencia estructural, pues, por ejemplo, pues la desconsideración histórica de las mujeres frente a los hombres, pues ha llevado a que la pobreza tenga rostro de mujer, violencia estructural o feminicidios, en el caso de violencia directa, etc. Bien, entonces, a mí me gustaría que que saliéramos con la idea de lo importante de la tradición de
constructoras de paz, de no sentirnos huérfanos. Todo esto me lo estoy diciendo a mí, otra vez recordando, si no nos sintamos solas ante esto que me dice mi amiga de Ucrania y y las poblaciones europeas que solo quieren armas, quieren tanques, etc. Hay una tradición de constructoras de paz que podemos decir que han sido tanto desde mujeres sobresalientes podemos decir desde la primera Nobel de la Paz, Berta von Suttner, otra Nobel de la Paz, Leymah Gbowee, de Liberia, o Malala Yousafzai, o Rigoberta Menchú, o Zaza Jovic, de Mujeres de Negro. Es decir, podríamos sacar muchas mujeres que han destacado pues por planteamientos que son realmente, entran dentro de la cultura de paz, ¿no? Pero también grupos de mujeres organizadas, pues desde las que más conocemos pues son Mujeres de Negro, o la Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas, o las Mujeres de Chipre. En fin, podríamos, si tuviéramos tiempo, pero como lo que nos interesa es intercambiar, pues bueno, esto de grupos de mujeres organizadas podemos pasar así sobre nombres y muchas que conocéis. Líneas de pensamiento generadas por pensadoras o grupos. Pues estoy pensando en Virginia Woolf. Virginia es importante. Y Virginia dijo una cosa cuando le mandaron unas fotografías de la guerra de España. Le dijeron, ¿cómo pueden las mujeres evitar la guerra? En este caso era la guerra. Y ella escribió 3 guineas, este libro, 3 guineas, que es importantísimo para el pacifismo. Y ahí dice una frase que es una invitación a que nos insertemos en una tradición de pensamiento y de construcción de paz. Dice, lo mejor que podemos hacer las mujeres para evitar la guerra es no repetir las palabras y los métodos de los hombres. Por supuesto, se refiere a pues, los que han estado a la cabeza y han marcado y dominado pues, son las dinámicas y las estrategias y el poder, ¿no? Porque efectivamente hay hombres que son pacifistas, eso, no todos los hombres son pacifistas, ni todas las mujeres son pacifistas, ni todos los feminismos son pacifistas tampoco. Entonces, pero sí que hay una línea importante. Bien, y esta tradición pues se caracteriza y es muy rica, y podríamos entrar en cuáles son las bases que les alientan. Yo aquí he destacado pues la acción no violenta, por supuesto, o sea, no es la no violencia, todos ya sabéis, no es pasividad, sino que es una forma de hacer que no agrede, sino que se pone en juego como persona, como cuerpo, y protesta pues a través de sentadas o marchas o todas las que históricamente conocemos, ¿no? Y también otra característica de las constructoras de paz es que son capaces de saltar por encima de los grupos enfrentados. Esto es muy importante porque los bloques pues son ahora mismo Rusia y Ucrania. Pues los grupos humanos que son capaces de establecer puentes, de hablar, lazos para ver que no tienen por qué ser enemigos, buscar acercamientos, etc. Eso es muy importante y las mujeres lo han hecho. Lo han hecho las mujeres de negro, cuando la guerra de Bosnia-Herzegovina, lo han hecho Israel-Palestina, las mujeres de negro, y también en Chipre, en fin, esa es una característica muy importante. Y que también nos alimenta para la acción nuestra cotidiana. O sea, cuando hay 2 grupos enfrentados, ¿qué hacer? Pues acercarse en vez de solamente dar la razón a los que piensan como tú, pues escuchar. Para mí, y ahora os puedo decir, escuchar a Vox. ¿Por qué no? Hay que escuchar. Sobre todo como grupo social, ¿no?
grupo social. Otra cosa es partido, los partidos se enfrentan y en lo que sea. Esto puede ser un poco provocativo, pero hay que escuchar porque existe Vox, porque la gente le vota a Vox, y tratar de establecer puentes, ¿no? Y de desmontar las acciones que realmente van en contra de muchas cosas conseguidas. Y criticar al grupo propio. Criticar al grupo propio significa, pues, estoy pensando en mujeres cuando la guerra de Irak, estadounidenses que criticaban la invasión de Irak. Estaba el grupo que se llamó Code Pink, que me acuerdo, una manifestación impresionante bajo una lluvia impresionante en el año 2003, y estaban criticando la acción de su gobierno. Eso tiene fuerza porque el gobierno propio, pues depende, sobre todo en los países en los que hay voto, depende de que se vote, ¿no? Y luego también, pues dentro de las constructoras de paz yo incluyo al trabajo cotidiano de tantas mujeres anónimas que asumen la vulnerabilidad radical humana. Es decir, la vulnerabilidad radical, y os mandé un texto porque a mí me parece que es muy importante, ¿no? Que si asumiéramos y si los gobernantes asumieran que somos vulnerables, radicalmente, nos damos cuenta que en los medios de comunicación se habla de grupos vulnerables, pues las mujeres, los pobres, los ancianos, pero eso es una vulnerabilidad añadida por la desigualdad. Pero todos somos vulnerables porque todos enfermamos, todos tenemos que ser cuidados al nacer, todos morimos, etc. Y asumir esa vulnerabilidad con el cuidado, eso es muy importante, porque en esto hay estudios que dicen, por ejemplo, toda la línea del pensamiento maternal, del maternaje, que no es solo de mujeres, sino de hombres y mujeres, cómo cuidar y genera una forma de razonar que entra en contradicción, pues, con prácticas de eliminación de la vida humana o con abusos o con dominaciones. Es que es esa racionalidad civilizatoria que es una característica de las constructoras de paz. Bien, pues creo que es muy importante lo de insertarse en una tradición, y para eso pues hay que conocer y dar a conocer su historia y alimentarse. Bueno, pues eso es importante. Yo aquí recuerdo cuando un compañero que estaba en el Pinatelli se fue a Ayacucho y nos pidió materiales, y dimos materiales sobre mujeres constructoras de paz. Y bueno, luego me dijeron que es que las jóvenes de allí, pues que les había encantado sentirse que había toda esa tradición de mujeres constructoras de paz. Yo también tengo una historia en eso, que Pilar Plaza, que la conocéis, pues que una vez que estuve en Colombia me invitó a Apartadó y digo, pero ¿yo qué les voy a contar? Y bueno, os puedo contar la historia de Mujeres por la Paz, la historia. Oye, les encantaba, ¿no? Porque de algún modo también ellas eran constructoras de paz y veían que en la historia, en otras circunstancias, en otros países, desde otros lugares, pues se estaba trabajando y se podían sentir vinculadas, y también que otras mujeres del mundo estaban escuchándoles a ellas, a las bananeras. Luego os pondré una foto. Un reto que para mí os pongo también como qué hacer para esto es buscar confluencias feministas contra la violencia. Existe un feminismo pacifista, pero no todos los feminismos son pacifistas. Todos están contra la violencia hacia las mujeres, pero no contra toda violencia. Entonces, si todo el feminismo estuviera contra la violencia, avanzaríamos muchísimo. Pero no. Estamos viendo pues cierta tendencia a seguir los pasos de una igualdad que toma solamente la experiencia histórica de los varones, o sea, de los hombres
pues que han ido a la guerra, que las armas son importantes, que la dominación es una estrategia que utilizan, etc. Por tanto, es una llamada, lo que nos llaman las constructoras de paz es pensar desde un paradigma propio. Y también vemos cómo es importante pasar de víctimas a constructoras de paz. Eso lo han hecho ellas, muchos grupos. Por ejemplo, las mujeres de negro, cuando la guerra de Bosnia, pues recuerdo un encuentro en Mérida, 100 mujeres, y vinieron unas 40, no 8 vinieron de Voivodina o de la parte donde estaba siendo la guerra, y decían, somos víctimas, pero no queremos ser reducidas a víctimas. Queremos seguir trabajando y construyendo paz desde nuestra propia experiencia. Entonces, bueno, pues es importante buscar la unidad y ya sabemos que también es un momento duro para el feminismo ahora, que está dividido, que hay unos enfrentamientos. También este es otro de los aspectos que a mí me impactan mucho, ¿no? Cómo no es posible un debate con respeto dentro del feminismo, ¿no? Entre unas posiciones y otras, entre las que defienden el abolicionismo o las que no, o el transgenerismo o no, etcétera. Esto, pero que está siendo muy duro. Bueno, y yo puedo citar aquí pues 3 momentos importantes. Aquí tenemos en La Haya, 1915, que es cuando nace Wilf, en plena Primera Guerra Mundial, cuando se reúnen las sufragistas entonces, porque estaban coordinadas para ganar el voto, y eso es una historia preciosa, que no podemos entrar. Estamos aquí en Apartadó, Colombia, cuando aquí en este conversatorio, este es el que había organizado Pilar, que estuvimos allí, y se preguntaba, pues, ¿cuántas de ustedes tienen víctimas en su familia? ¿No? Pues maridos, hijos, etcétera, la mayoría. ¿Y cuántas están a favor del proceso de paz que entonces está? Y estaban también a favor del proceso de paz. En momentos en que en otros lugares, por ejemplo en nuestro país, pues sabíamos que víctimas, por ejemplo, del terrorismo de ETA, pues no todas las víctimas estaban a favor de los procesos de paz. Bueno, aquí en La Haya 2015 se celebraron los 100 años de esta historia, de la historia del nacimiento del feminismo pacifista. Y grupos de mujeres por la paz dentro de esta tradición, pues ha habido y podíamos categorizarlos pues para oponerse a la política de agresión de su gobierno. Por ejemplo, las serbias de mujeres de negro o las estadounidenses contra su gobierno, criticando, para acercar a personas de grupos enfrentados, para buscar soluciones no militares, contra la impunidad, todos los movimientos de mujeres de América Latina, de búsqueda de desaparecidos y de que no se repita, para que no se repita, o sea, luchar contra la impunidad, eso es trabajar por la paz, porque la impunidad lo que hace es generar de nuevo violencia. O también para apoyar a mujeres que están en situaciones difíciles, darles voz. Ahí tenemos a las mujeres de Afganistán, que ya hace unas décadas, pues cuando estaban bajo el régimen talibán, hubo un movimiento para apoyar, y ahora estamos en la misma situación. Ahora de nuevo otra vez estas mujeres afganas es que tienen un sufrimiento, o sea, ahora no pueden ir a la escuela, se les prohíbe trabajar, se les prohíbe que un médico las visite, en fin, pues eso también es trabajar por la paz, apoyar a estas mujeres. Bueno, y había dicho que pondría un poco de experiencia propia para que se vea que en este país pues ha habido también en los años 80, que es cuando entramos en el movimiento por la paz,
pues había también una carrera de armamentos, pero la diferencia con lo actual es que entonces hubo una movilización europea en la que España participó muy activamente, ¿no? Y era el enfrentamiento entre la URSS y la OTAN. Otra vez estamos ahí, otra vez estamos ahí. Lo que nos muestra que la historia no avanza linealmente, que no acabamos de aprender. Entonces, por eso que la historia es muy importante, y sobre todo la parte de la historia que nos puede situar en otra forma de resolver los conflictos, ¿no? Y aquí el movimiento europeo, que era contra el despliegue de los euromisiles en el suelo europeo, o sea, contra nuestros líderes que iban a decidir esto, frente a la URSS, pues un movimiento que en el caso de las mujeres pues generó, sobre todo fueron los campamentos de mujeres por la paz, fueron en ese momento pues un foco de referencia. Ahí están las mujeres de Green and Common, que la habréis oído, ¿no? Como se situaron en torno a una base en Inglaterra donde había armas nucleares y acamparon durante años y años, ¿eh? O sea, ahora mismo lograron que esa zona, pues hay un parque por la paz o así, pero estuvieron años acampando y además desde una perspectiva decían, no me pueden decir que soy responsable de que mis hijos no cojan la tosferina y sin embargo no hacer nada ante una amenaza nuclear. Bueno, eso es un ejemplo de su actitud, ¿no? Y aquí en Zaragoza también tuvimos un campamento respondiendo a una llamada de Naciones Unidas en el 84 que decía, antes los hombres salían de su casa para ir a la guerra, salgamos de nuestra casa para ver cómo construimos la paz. Y era 10 días, 10 millones de mujeres. Y en Zaragoza hubo un campamento de mujeres por la paz. Venimos de ahí, venimos de esta cadena humana del 83, fijas, 15 kilómetros desde Zaragoza hasta la base estadounidense, que ahí está la fotografía, 25.000 personas. Por tanto, esto lo pongo sobre todo para ver el contraste de cómo nos sentimos hoy. ¿Cómo nos sentimos hoy? Eso es. Venimos también de esto, de la red de mujeres de negro, que ya planteaban, pues, fuera la guerra de la historia. O sea, igual que se abolió la esclavitud, bueno, que continúan aún situaciones de esclavitud, pero la esclavitud se abolió. ¿Por qué no se puede abolir la guerra, ¿no? Tenemos que plantearnos. Estas mujeres de negra que salen en Jerusalén o en Belgrado, y que son un ejemplo de acercamiento desde que lo decíamos. La impunidad, pues hemos conocido a Rosalina Tuyuk, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, o las mujeres que estaban en contra de que reclutaran a sus hijos, o las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y Sororidad Internacional. Esta es Virginia Woolf. Lo mejor que podemos hacer las mujeres para evitar la guerra es no repetir las palabras y los métodos de los... Bien, y ya para terminar con esto y que podamos intercambiar, pues hablar de cómo nace la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, porque yo creo que es una fuente de motivación, una fuente de... es donde nace el feminismo pacifista, ¿no? Y es una fuente de entusiasmo y de lo que se puede hacer tanto en el día a día, que lo hacen las mujeres que cuidan, y darles ese sentido, el sentido del cuidado como algo civilizatorio, algo que es importantísimo. Y eso también en los congresos de paz lo hemos planteado, hablado, debatido. En la medida que los hombres cuidan, también se alejan de ese paradigma de ir a la guerra, de tener que coger las armas, etc., ¿no? Pero en el terreno internacional es importante, la Liga Internacional. Pues en medio de la Primera Guerra Mundial, porque cuando dicen, no, es que no se puede, hay una guerra,
No, estas señoras se reunieron cuando la guerra, a 200 kilómetros de aquí, de La Haya. Bueno, es verdad que el país, La Haya estaba en un país neutral, pero tuvieron que llegar atravesando países en guerra y llegaron de países que los hombres se estaban matando. Esa es la idea de establecer puentes. Y aquí a veces he pensado, ¿por qué no podíamos tratar de unir a ucranianas y rusas para hablar, ¿no? Pero es que la tendencia actual es como agudización de los bloques, de los enfrentamientos, ¿no? En ese momento, ¿qué sucedía? Es cierto, pues que ellas no habían decidido iniciar una guerra, aunque fueran de Alemania, aunque fueran de Bélgica, aunque fueran de Estados Unidos, Francia, ninguna, no tenían todavía derecho a voto. Y es, curiosamente, estar fuera de la toma de decisiones les permitía pensar de manera diferente, pensar con un paradigma propio. Y eso no quiere decir que estamos mejor fuera de la toma de decisiones, sino que, dado que estas mujeres pudieron pensar de manera diferente, pues tendríamos que ser capaces de mantener esa forma diferenciada. Establecieron 20 resoluciones que fueron la base de la Sociedad de Naciones, que es la anterior organización a Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, porque no había ningún foro internacional para debatir los conflictos entre países. Entonces, el recurso a la guerra era como lo normal, como decía Clausewitz, la guerra es la política por otros medios. No, la guerra, como decimos las pacifistas, las feministas pacifistas, es el fracaso de la política, no es la política por otros medios. Pues ellas van desde la protesta contra la locura de la guerra, que dice deshace todo lo que la civilización ha hecho a lo largo de los siglos, pero también los seres humanos. Entonces, como la mayoría de la gente del pueblo no quiere la guerra, lo que hay que hacer es democratizar las decisiones en el terreno internacional. Porque ahora mismo, pues, decían, existen tratados secretos, la población no tiene acceso a las decisiones, realmente son los líderes, hay que democratizar la política internacional y dentro de esa democratización las mujeres tienen que votar. O sea, ellas reivindicaban, porque eran sufragistas, el derecho a voto. Pero también plantearon cuestiones dentro de sus 20 resoluciones, que son importantísimas, pues que hubiera un foro internacional donde se reunieran los países para debatir sus conflictos de intereses territoriales, de comercio, todo lo que generaba las guerras. Otra de las resoluciones pues abogaba por el desarme universal, porque decían, en los negocios de la producción y la venta de armamento hay una raíz muy potente de la guerra. Pues aquí estamos, más de 100 años después, ahí estamos, produciendo y vendiendo armas y, lo que es peor, aplaudiendo todos la necesidad de las armas. Esas resoluciones las hemos escrito, están disponibles, porque todas son muy lógicas y racionales, digamos. Pues otra de las raíces de la guerra pensaban, si un capitalista de un país invierte en otro, pues que lo haga a sus expensas, pero que no involucre a su gobierno en la defensa de sus intereses, porque en eso hay una raíz de la guerra muy potente. Y estaban pensando pues, en el petróleo de México con los Estados Unidos, las nacionalizaciones, etc. Es decir, aprendemos de ellas que cuando se dice Mujeres por la Paz no es que estamos pensando en las batuecas o en las nubes, que son temas muy concretos, problemas concretos, pero que se abordan con otra lógica, desde otra mirada, y que es más civilizada realmente. Bueno, pues a mí me impresionan estas imágenes cuando realmente presidió el Congreso Jane Addams, que era una reformadora social, y
que vino de Estados Unidos, vinieron 47 en un barco que estuvo a punto de ser torpedeado. Y lo que me llama la atención, o me llamaba, yo creo que en los últimos años se ha mejorado un poco, pues que en las facultades de trabajo social se hablaba de Jane Addams, porque era una reformadora social, pero no se decía nada de sus actitudes pacifistas. Y eso está pasando con nuestras propias feministas. Clara Campoamor, se le conoce porque sabemos que obtuvo o ganó el voto para las mujeres españolas en sus debates en las Cortes, pero no se dice que era una mujer pacifista y que estas mujeres destacadas españolas de los años 20-30 crearon la Liga Femenina Española por la Paz y la Libertad. O sea, toda esta tradición de un feminismo pacifista no está incorporada ni siquiera por las propias feministas. Porque dentro del feminismo ha habido mucho esto de, pues, si tú me pegas una torta, yo te doy dos, ¿no? O sea, como una reafirmación, pero por la misma línea. Entonces, es importante que conozcamos. De hecho, nosotras, no sé si lo sabéis, pero tenemos una exposición de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad que cuenta la historia y la llevamos por los colegios, por las universidades y realmente está teniendo repercusión, que no sé, no puedo decir, pero que interesa porque en esta historia las mujeres pues son agentes, o sea, plantean soluciones, tienen una línea que se ve que es alternativa y que además pues ha ido construyendo gobernanza global de una forma que les debemos mucho, ¿no? Bueno, ya digo que podría seguir, que fue la anfitriona del Congreso, está Jane Addams, Premio Nobel de la Paz en el 31, está Emily Greenwald, que también trabajaba con la inmigración, pues la echaron de su universidad por ser pacifista y socialista. Emily Greenwald, estas las madres de Wilf, bueno, es que tenemos ahí un montón de mujeres, está saliendo de la cárcel, o sea, bien, pues yo lo dejaría aquí y vamos a comentar, porque yo creo que es que no tengo ni reloj. Son las 8 menos cuarto, así que muy bien. Sí, lo dejamos aquí y pasamos a que... A ver, he salido ya, ¿no? ¿He salido? Sí, sí, ha salido. Sí, pues a ver, comentarios, pensamientos, ¿qué hacemos? Como... A mí sí. Si queréis, lo que hacemos es, como otras veces, o preguntáis por el chat. Hoy somos poquitas, pues yo creo que se puede levantar la mano si queréis y se puede hacer la pregunta directamente. Y si no podéis, pues a través del chat, ¿no? No sé si, Pepa, querías empezar tú con una pregunta. Sí, es un impacto, no sé si es una pregunta, ¿no? Es que Samí lo gravísimo de la situación que estamos viviendo es la absoluta naturalización de que la guerra es lo menos malo que va a pasar. Y bueno, lo digo porque incluso en espacios progresistas en los que me muevo, tuvimos este debate muy fuerte al inicio de la guerra de Ucrania y realmente fue muy, muy difícil porque casi todo el mundo naturalizaba que en este caso era necesaria, decían algunos, porque es la amenaza contra una forma de vida que tenemos y está próxima, cuando hablabas de otras guerras y tal. Quiero decir, ¿qué es eso? La naturalización, cómo hemos ido domesticando nuestra conciencia crítica ante la carrera de armamento, ante todo esto, cómo se nos ha ido domesticando, porque lo que tú dices, yo me acuerdo cuando las movilizaciones de Graham Common, yo estaba en la universidad y cómo seguíamos todo aquello, ¿no? Sí. Sin embargo, se ha domesticado totalmente por parte misma de la izquierda, creo yo, y es muy, muy difícil. En Madrid se empezó a organizar una movida por la paz que tampoco ha tenido mucha fuerza y bueno,
sea, por un lado que me llega, me resulta inspiradora tu profundo Sí. malestar y bueno, que sí, que algo tenemos que hacer. Sí, o sea, explicaciones que puede haber es, aquí se recuerda mucho la Guerra de España, ¿no? O sea, la Guerra de España y cómo, digamos, la República, que era el gobierno legalmente, legítimamente constituido, pedía armas y no se mandaron y siempre se atribuye a que eso fue un factor que hizo perder la guerra, etcétera. O sea, la reivindicación de las armas. Tengo que decir que la Liga Internacional en el 37, que fue una... Margarita Comas fue al Congreso de Wilf y allí lo que se mantuvo es no enviar armas a la República, pero criticar el envío a la parte de Franco, o sea, neutralidad en el terreno de las armas en ese momento, ¿no? Bueno, otro de los factores es que los ucranianos aquí en España, pues se han colocado en esa posición de... a mí me han contado que en Barcelona, que una manifestación pacifista contra la guerra, pues los ucranianos no lo veían bien. Y aquí en Zaragoza fuimos a una manifestación el primer domingo cuando apareció la guerra y fuimos el grupo de mujeres de la Liga Internacional, una pancarta y así, pero tuvimos que aguantar, o sea, acompañando, pero tragándonos todos unos cantos del heroísmo y la guerra y lo soportamos por la cosa de acompañar, ¿no? Pero no lo compartíamos, ¿no? Entonces, yo en ese caso sí que digo, bueno, no puedo juzgar a los que se defienden, pero no les voy a aplaudir. O sea, yo puedo escuchar sus voces, pero tengo que mantener la mía. Es que si desaparece la voz que plantea otras alternativas, pues entonces es que no hay horizonte más que matarnos y seguirnos matando, ¿no? Y también es cierto que hay experiencias históricas, incluso en la Segunda Guerra Mundial, de países que dijeron los nazis, adelante. Parece que fue Dinamarca, ¿no? Y después desobediencia civil, resistencia, etcétera. O sea, luego, ¿qué es la patria? Es lo que planteo en ese escrito, ¿no? ¿Qué es la patria? ¿Es un territorio o es la gente? Y están matándose y dejando matar solo por defender un trozo de territorio. ¿Y por qué ese trozo de territorio no puede ser de dos países? Que eso con Galtung lo hemos hablado en algunas ocasiones, un territorio que se lo disputan en una frontera, ¿no? Me acuerdo que era Colombia, perdón, era Ecuador y Bolivia, puede ser, no sé, no recuerdo. Pues ese territorio, ¿por qué no de dos países? Y si el Donbass y esa zona es tan rica, ¿por qué no de dos países y se dividen las ganancias? Yo qué sé, es que hay muchas salidas, ¿no? ¿Por qué matarse? No sé qué pensáis. María, que tienes la mano levantada. Estoy tratando de activar la cámara. Hola, ¿cómo están? Hola, Bueno, un saludo. ¿Qué tal? Un saludo desde Montevideo, en medio de, como les decía, en el chat de mucha chamba. Primero que nada agradezco, no me quería perder esta sesión porque es un tema que me llega mucho. Y cuando empezó la interesantísima charla de Carmen, recordaba cómo nos sentíamos hace, no sé, 30, 40 años, cuando estábamos viviendo las dictaduras o saliendo de las dictaduras, sobre todo quienes estábamos acá en el Cono Sur trabajando en derechos humanos, cómo nos hacía ruido la palabra paz, porque quienes habíamos sufrido las dictaduras y los regímenes autoritarios, sentíamos a menudo que la paz era el statu quo, o era la paz de los cementerios que los regímenes autoritarios pretendían imponer contra las revueltas y rebeliones populares de distinto tipo, y por eso siempre nos aferramos mucho a eso de que, ¿se acuerdan la frase, creo, de Pablo VI, de que la paz es fruto de la justicia? Porque para nosotros la palabra era justicia, no era paz.
y siempre teníamos una especie de sospecha hacia la palabra paz, esa cosa que viene del norte o viene de los de arriba. Y después, por supuesto que a lo largo de mi vida la fui elaborando y todo, yo también hice estudios de posgrado justamente en tema de género, paz y conflicto, y aparte, bueno, perdón, mi celular no para de sonar, me tiene loca. Una práctica de derechos humanos también de mucho tiempo. Pero con respecto a lo que ustedes dicen y cómo viven la guerra de Ucrania, que para nosotros también es realmente para flipar, porque no se puede creer cómo falta una mirada crítica desde la geopolítica sobre el papel que juega esta guerra, que como en inglés se dice una guerra proxy, ¿no? Una guerra delegada por una disputa geopolítica entre lo que representa la OTAN, digamos, las potencias occidentales, y bueno, Rusia y lo que sería, antes era un bloque, ahora es, digamos, un área de influencia que disputa esa hegemonía occidental. Y que no se vea, a mí me parte el alma ver a la gente de Ucrania siendo como títeres de esa disputa, y que, como tú recordabas, Carmen, en otras épocas en Europa se supo ser más crítico hacia la carrera armamentística o hacia el papel de la OTAN, nada más y nada menos. Claro. Y ahora todo el mundo defendiendo el derecho del pueblo ucraniano a resistir. Yo me muero de lástima, porque la verdad es que es una cosa patética. Y sin contar que a quienes estamos en el sur y vinculados a otros pueblos que resisten ocupaciones, como la del pueblo palestino, que este año se cumplen 75 años. La guerra de Ucrania va a cumplir un año, ¿no? La ocupación de Ucrania por Rusia va a cumplir un año. La ocupación de Palestina por el proyecto colonial europeo sionista cumple 75 años este año, pero a nadie le importa. Entonces, nos hace mucho ruido todavía eso de que hay pueblos que tienen derecho a resistir la ocupación y otros que por resistir la ocupación son terroristas, ¿no? Y bueno, ni hablar de guerras silenciadas como la de Yemen u otros territorios que no son, sus poblaciones no están en el norte y no tienen la piel clara, ¿verdad? Y todo eso como que nos hace mucho ruido. Pero yo quería, por último, y no me quiero extender más, precisamente a mí el tema de, por supuesto, Palestina me toca, es hoy como mi principal compromiso existencial. Y sí estuve leyendo un poquitito el texto, el documento que mandaste, Carmen, que habla de la experiencia de Bat Shalom. Y primero que nada, bueno, tendría mucho para comentar, pero voy a hacerlo bien sencillo. Una cosa que quiero recalcar es que, primero, Bat Shalom hace muchos años que no existe más. Ya. Creo que en parte no existe más porque lo que no existe desde hace mucho tiempo es una especie de ficción que hubo producto de los tramposos acuerdos de Oslo, de que se podía dialogar por la paz y que se podía construir la paz cuando existe una enorme asimetría de poder, ¿no? Entre ocupante y ocupado, entre colonizador y colonizado, entre oprimido y opresor. Y nosotros muchas veces ponemos el ejemplo de que no se pueden sentar a dialogar representantes, es difícil, quiero decir, en todo caso es un desafío, representantes de países, de pueblos o de sociedades que están en esa situación de tanta asimetría, ¿no? Un pueblo que tiene todos los privilegios y el otro que no tiene absolutamente ningún derecho. Y no es, y cierro, prometo, y no es casualidad, me parece, que esas experiencias se acabaron todas, no existen más, y cuando existen, yo creo que justamente el pueblo palestino la llama normalización, y en cambio, mujeres israelíes, como la Coalición de Mujeres por la Paz, que como su nombre lo indica, también se creó con una cierta idea, que no son las de mujeres de negro, pero que surgió posteriormente y que son bastante más activas, más jóvenes y más organizadas.
esas mujeres hoy se dedican a hacer campañas de boicot al Estado de Israel, al apartheid, porque con el apartheid no se negocia, con el apartheid, al apartheid se lo combate, se lo denuncia, se lo aísla, se lo sanciona, como se hizo en el caso de Sudáfrica. Y yo creo que es una respuesta que habla de cuál es la situación actual. Y bueno, quería comentarlo porque las mujeres siempre están en eso, y simplemente terminar como yo a veces pienso también dentro de esa invisibilización, muchas veces los esfuerzos palestinos, las mujeres palestinas, las organizaciones palestinas no se ven. Es mucho más fácil ver lo que está del lado occidental del muro, ¿no? Hay como una identificación natural. Bueno, lo dejo por ahí. Perdonen que hable tanto. Gracias, María, muchas gracias. Muchas gracias. Charo, ¿quieres hablar? Bueno, lo mío es solamente una pregunta porque decía Pepa antes, ¿no?, que con el tema ahora mismo del incremento de gasto en armamentos y demás, que incluso gente de izquierdas, personas de izquierdas están de acuerdo, es cierto, ¿no? Y yo me siento un poco perdida porque digo, tampoco es todo el mundo. ¿Qué podemos hacer? Porque hay más gente que está contra la guerra, contra el incremento de los gastos armamentísticos. ¿Pero qué podemos hacer? Yo recuerdo aquella manifestación cuando la guerra de Irak, que del no a la guerra tan multitudinaria. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué podemos hacer? O sea, porque está bien, nos reunimos, hablamos, vemos lo que se ha hecho, pero ahora en este momento, aquí en España, nosotros, ¿cómo podemos indignarnos? Hubo otro momento también, que yo creo que ahora sigue, pero en un nivel mucho más bajo, del tema de la objeción fiscal. Más allá del conflicto ahora de Ucrania y Rusia, ¿qué vías podemos impulsar para que no se quede solamente? No lo sé, no sé qué piensas, Carmen. Bueno, primero decir, Rosa, ¿eres Rosa? Sí, la que es de Montevideo. María. María, es que no me sale en la pantalla, no sé por qué no me sale, que tienes razón, ¿no?, que en Palestina e Israel es verdad que hay una desigualdad y una afrenta entre las situaciones sociales de los dos pueblos y de la opresión, pero por eso yo ahí sí que vuelvo a decir que es importante ganarse grupos de dentro de la sociedad israelí. Y en el caso de las mujeres de negro, que efectivamente ya Bachalón y todo esto pues ya no existen porque es hace mucho tiempo, pero es importante porque ellas son las que tienen influencia para transformar la mentalidad de esa sociedad opresora, ¿sabes? Y es un pueblo que sufrió el Holocausto, pero tiene que trabajar y ver lo que está haciendo otro pueblo. Es verdad también que las mujeres de negro, muchas que venían de Israel, pues habían venido incluso de América Latina, huían de las dictaduras, entonces eran mujeres concienciadas, que algunas las hemos conocido. Pero su ejemplo a mí me parece importante porque eran dos grupos, ellas decían, nos reunimos con las mujeres, o sea, las palestinas decían, con las mujeres de Israel para que no duerman por la noche, y ellas se reúnen con nosotras para dormir por la noche, o sea, para calmar su conciencia, y nosotros queremos que no se calmen su conciencia, sino que se den cuenta de lo que hacen. Esa unión, ese debate cultural, cotidiano, es que es muy importante, es muy necesario. Por eso, cuando solamente son políticas de contra, ¿no?, pues las palestinas contra Israel, pues no ha sido el quehacer de las mujeres, porque han tratado de crear puentes. A mí me parece importante. Entonces, buscar mujeres de Israel, pero a ver dónde están ahora, ¿no? Sí, ha habido las abuelas, estas que iban a los controles, abuelas, para que se portaran bien con los que pasaban, o sea, mirar, o las jóvenes que dices de la coalición, etcétera. Sí que hay, pero hay que visibilizarlas más. Eso es, darlas más a conocer. Y lo que dices, Charo, ¿qué hacer? Pues ese es un dilema, claro. Pero yo creo que no hay que abandonar las posiciones.
¿Apoyar a Ucrania? Se puede apoyar, se puede mandar ayuda humanitaria, se puede mandar muchos bienes para que sobrevivan, energía, tal, pero ¿por qué armas? Y finalmente van a tener que negociar. La cuestión es, ¿después de cuántos muertos? Esa es una cosa. Y eso ponerlo sobre la mesa. Y eso lo ha dicho el Papa y lo dice. El único líder que se atreve, seas o no, el único líder que ha dicho, hay que negociar, porque incluso está, tú has dicho, Pepa, naturalizada la guerra y demonizada la propuesta de que se negocie. Tienen que negociar. Eso es importante. Tienen que negociar. Entonces, presionar hacia la negociación y mantener el discurso propio, es decir, comprendo que se defiendan, comprendo que pidan armas, pero yo no se las voy a mandar. O sea, no voy a defender, al menos, bueno, yo te digo lo que pienso. Hay grupos que lo están haciendo, por ejemplo, la Internacional de Resistentes a la Guerra, que son grupos pequeños, pero son todos los que mantienen la objeción, apoyan a los desertores, es apoyar a los que dejan, a los que no quieren matar. O sea, estos dicen derecho a no matar. Esto dicen los de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Pues bueno, entrar por esa línea. Y luego otra cuestión, la geopolítica que mencionaba María también. Eso es importante. Cuando analizas a fondo lo que ha sucedido para que Putin, puede ser un personaje pues muy negativo, pero cuando analizas cómo se ha comportado Occidente con los acuerdos, y eso Vicens Fisas en un seminario que hubo en Madrid a principios de la guerra, Vicens Fisas, que es uno de los referentes y que el pobre pues tuvo un ictus y casi no puede hablar, hizo un repaso de los incumplimientos que ha tenido el bloque occidental de los acuerdos, entre otros que la OTAN no se acercaría a Rusia. Y ahora, fíjate, es que le ponen los misiles pues al lado de sus fronteras. Es decir, y eso necesitamos también que haya una educación de la gente en política internacional. Es que nuestros partidos, ¿cuándo nos hablan de política internacional? ¿Cómo sabe la población española si Occidente, el bloque de la OTAN, ha cumplido o no los acuerdos? Nadie dice nada de eso, ¿no? Hay que educar en la política internacional, porque somos sociedades que lo local se refleja a lo global y viceversa. Entonces, efectivamente, cuando al principio de la guerra que nos llamaban los medios y tal, pues nosotros decíamos, yo decía, hombre, es que las armas de la noche a la mañana se usan y la cultura de paz es algo que se construye lentamente y que además tenemos muchas cosas en contra. Y además hay que pensar cuánto se invierte en armamento y cuánto se invierte en diseminar una cultura de paz. Pues, o sea, es más lento, pero la idea es que les comprendemos, pero las armas no nos salvarán. No puedo decir más porque estoy en las mismas que puedes estar tú, Charo. Es difícil, es un tema difícil, ¿verdad? Cómo tomar decisiones, ¿no? A nivel no solo personal, esto ya sería más institucional. Sí. Pepa, ¿tienes la mano levantada? Sí, hola, buena tarde a todas. Hola Carmen, soy Pepa Moreno, estoy en Cantabria, pero soy de la Revuelta de Madrid. Mira, bueno, primero agradecerte. Yo creo que había leído algo alguna vez, pero bueno, no te conocía personalmente y eso me parece que es un regalo porque me parece que lo que tú personalmente y colectivamente significas a través de lo que nos has contado, pues sois los necesarios, sois las y los necesarios los que tenéis una mirada profética y una palabra profética y podéis anunciar que el futuro puede ser de otra manera. Entre tanto, yo me siento atrapada por el aquí, seguramente como nos sentimos todos, y veo dos niveles. Uno,
el nivel del análisis político al que hemos hecho aquí todos referencia y hemos estado con amigos que tienen a lo mejor unos conocimientos, yo concretamente tengo muy pocos, pero sí tengo la suerte de tener amigos que tienen muy buenos conocimientos geopolíticos y nos han ayudado, pues esto justo que tú acabas de decir, el incumplimiento de la OTAN, concretamente por ir al tema de Rusia y Ucrania, que yo no me centraría en él porque me parece que tú has tenido un vuelo más alto, pero claro, es evidente que estamos viviendo una guerra muy mediática por otro lado y demás. Pero yo me solidarizo mucho con María y todo el tema israelo-palestino para mí me parece fundamental también y tantas otras guerras. Pero lo que quiero decir es que los análisis geopolíticos pues también son necesarios porque nos ayudan a comprender por qué se toman unas decisiones y otras. Pero lo que va a ayudar finalmente es que esa palabra y esa reflexión vuestra, yo creo que efectivamente, como tú dices, tendrá un calado lento, pueda permear una cultura diferente, unas actitudes diferentes que nos lleven a eliminar, porque no es solamente en la cultura de la agresividad o de la defensa, autodefensa y demás. Estoy pensando todo el tema de las fronteras. Es decir, tenemos un mundo que está constituido por fronteras. Europa ha hecho unos avances X en ese tema, pero lo que es evidente es que nos sentimos dueños de nuestros territorios y sentimos que cuando el de al lado entra de manera violenta, no es tanto a lo mejor porque me vaya a quitar la casa, cuanto porque me va a quitar la vida. Es decir, que yo también entiendo, como supongo que entendemos todas, ese pisar tierra y ese sentir que es que unos, no quiero ser injusta, pero que unos podemos poner el pensamiento, pero que otros ponen los cuerpos. No sé si me explico bien. Que todos en un momento dado a lo mejor somos susceptibles de poner los cuerpos y desde luego las mujeres especialmente, ¿no? Pero bueno, ya sé que esto no aporta nada, simplemente era compartir contigo, con el resto de las compañeras, compañeros, pues lo que me ha suscitado, que es una mirada y una voz enormemente profética y que me permite elevar un poco mi mirada, ya te digo, del día a día, más rellano y más vulgar. Te lo agradezco mucho, Carmen. Pues gracias, Pepa. Sí, yo también te agradezco porque es compartir cómo lo vivimos y realmente es que es una contradicción que vivimos internamente. Eso está así, es claro. Por eso he dicho que partía de esa herida. Entonces, quisiera también mencionar cómo al principio de la guerra, y volvemos a Ucrania, las mujeres salieron con los niños. Venga, las que salían eran las mujeres con los niños, los hombres se quedaban. O sea, de nuevo los estereotipos. Pero entonces se daba valor a los que se quedan, a pelear. Hombre, no. Yo me acuerdo de haber hecho en intervenciones decir, no, para mí tiene mucho valor salirse de una guerra, o sea, irse con los niños, ojalá se vayan muchos hombres. Ese discurso cultural es que tenemos que hacerlo. El otro día me desgarra, o sea, hay un campo de entrenamiento donde rusos que no tienen ninguna formación, pues les bombardean y matan no sé cuántos porque como no, son jóvenes que han llegado allí y están usando el teléfono normal y con ese teléfono han sabido dónde estaban y les han bombardeado y han matado a la tira de gente. Y parece que todo el mundo se alegra que hayan matado un montón de rusos. Por favor, son unos jóvenes obligados a ir allí. O sea, estas cuestiones morales hay que decirlas. O sea, decir, estos rusos que han matado, pues estoy en contra de estas muertes. Sí, no sé. Pepa o... Sí, Miriam creo que quiere hablar. Está Marga primero y luego María. Perfecto. Marga, cuando quieras. Pero, a ver si te oímos. Es que no te oímos. Tienes el micro encendido, pero no te oímos. Escríbelo si quieres en el chat, ¿vale? Y luego te lo leemos. María Sánchez. Miriam, perdón.
Te pone María. Es que me llamo María y como lo utilizo en el trabajo tengo que poner el nombre oficial, pero nadie me llama luego María. Perdonad, no sabía que tenía puesto lo de María. Mirad, voy a lanzar unas ideas, quizá un poco de abogada del diablo, pero sí que me surgen con respecto a todo lo que estamos hablando. En un principio, Carmen, preguntarte qué futuro ves a este tipo de movimientos de mujeres por la paz y demás. ¿Siguen con fuerza? ¿Se están apagando porque corresponden a otras generaciones? Lo lanzo un poco a ver qué... No para desanimarte, Carmen, simplemente por ver qué percepción tienes. Porque yo sí que veo que quizá, y ya te digo, desde ignorancia, porque quizá no tengo puesto el foco en ello y no me fijo tanto y no sé, me fijo más a lo mejor en otros aspectos sociales, pero sí que veo más que se mantienen ONGs, asociaciones, grupos de ayuda, pues de sostener situaciones de injusticia, o sea, por la justicia, temas así, pero que no llevan como nombre o como, entre comillas, bandera el decir que defienden la paz, ¿no? Es más un tema de justicia que va muy asociado, pero es una percepción. Luego, yo, pues eso, no hay, por lo que yo percibo, nada de calado juvenil en todos estos movimientos pacifistas en la actualidad. Mismamente mi hijo hizo un trabajo no hace nada y el tema del pacifismo lo estuvimos hablando y lo escuchaba con gran novedad, cosa que hasta yo me sentí mal. Digo, pero ¿cómo no vas a saber esto? Y en fin, ¿no? Este tipo de cuestiones. Luego, el defender el no a las armas es complicadísimo, porque un poco el argumento general es cómo te puedes posicionar en un país diciendo pues que no vas a tener un plan de defensa si los de alrededor no hacen lo mismo. Hay como una obligación moral, entre comillas, de la clase política, pues de defender a sus ciudadanos, ¿no? Y la defensa hoy por hoy ante un ataque es con el tema armamentístico. Entonces eso también lo lanzo. Luego yo también me planteo qué estrategias de futuro creativas y novedosas, pues un poco en la línea de la compañera que preguntaba antes qué podemos hacer, pero yo veo eso, qué estrategias novedosas podemos plantear, porque por ejemplo, el nacimiento de WILP, bueno, pues en ese momento, pues este grupo de mujeres era un tema, primero, numeroso, potente, de muchos países, pues eso, que tenía pues mucho de impulso pues diferente a otras cosas que se estaban haciendo, de levantamiento, pero hoy por hoy yo no sé pues eso, qué novedad podemos lanzar, porque tú en la calle preguntas y dices, bueno, mismamente mi madre me decía, hija, qué lástima porque está todo el mundo unido en la plaza de Colón, pues por la paz en Ucrania. Pero si al final hay un loco que está en la otra parte y que no deja que nada se consiga, pues esta gente simplemente está ahí y bueno, pues se sienten unidos, pero no van a conseguir nada. Por eso te digo que qué estrategias potentes se pueden hacer pues para poder dar fuerza a este tipo de movimientos. No sé si es mucho, pero eran un poco cuestionamientos que me surgían. Sí, claro, son dudas que tenemos todos, pero empezando por decir que yo no tengo las soluciones, por supuesto, voy a comentar desde lo que pienso. ¿Cuántas veces se cifra a la violencia, o sea, se apunta al uso de las armas para lograr una justicia social? Pensemos en las guerrillas en América Latina, matándose años y años y años. ¿Y eso ha hecho avanzar la justicia? Es que ese es un problema, es decir, y las guerras que ha habido entre países, en unos y otros, a veces por fronteras entre Francia, Alemania, que si las Ardenas eran de aquí y de allá, matándose, y al final, ¿qué?
Al final se llega a una negociación que igual les da que la frontera esté un poco más aquí, un poco más allá, porque se acaba en cooperación. Es decir, estudiar una historia con el foco de la cultura de paz te lleva a ver que las estrategias más fructíferas es fomentar la cooperación. Es la cooperación, porque de nuevo veamos el 11S, las Torres Gemelas, tiran los aviones, tiran las torres, los estadounidenses bombardean Afganistán, hacen una guerra para tal. Oye, y ahora, 20 años después, estamos otra vez igual, los talibanes han vuelto. Es decir, o tienes estrategias en las que asumes, por eso ya digo, asumir la vulnerabilidad, es decir, que la tecnología, la prepotencia de las armas y la prepotencia de los países que tienen más armas y más poder es pensar que a través de la tecnología de armas más sofisticadas van a ganar. Y no es así, porque en muchos casos estamos viendo como simplemente hombres que sienten esa llamada, pues se autosuicidan, y ahora últimamente no tenemos acciones terroristas, pero las hemos visto en Madrid, en París, en otros, y eso no tenían armas. Solo sentían la humillación de ser tratados o por lo que sea, Por tanto, asumir la vulnerabilidad, es decir, que no somos más fuertes por tener más aviones o más drones o tal, sino que finalmente todos vamos a morir y estamos expuestos y tal. Oye, si se asumiera eso a fondo, pues las estrategias serían... Y ha habido periodos de la historia que sí que se ha asumido, pues después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que es como si necesitáramos en nuestro pueblo diríamos un sorollón, o sea, como decir, necesitábamos Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas, y claro, y luego dicen, oye, tenemos que... y conciben la Carta de Derechos Humanos y un periodo en el que se trata de cooperar para salir adelante. Entonces, es decir, lo de las armas no nos salvarán, es que eso tenía que enseñarse en las escuelas, de verdad. Eso tendría que enseñarse en las escuelas. Nos salvará la cooperación. Los jóvenes están alejados, efectivamente, porque no han sido educados en lo que supone el trauma de una guerra, de una violencia. Entonces, es como si el Estado, yo no diría la sociedad del bienestar, sino la sociedad de consumo adormece. Pero vemos también pues que tendremos que hacer algo sobre esto, ¿no? Es decir, cuando tú mencionas que se trabaja mejor hacia la justicia social, pero hacia la justicia social está todo muy vinculado. Es decir, ¿por qué hay estas desigualdades después de la globalización que ha hecho salir de la pobreza a mucha gente, pero ha aumentado la desigualdad? Pues porque hay paraísos fiscales, porque están los mercados de futuro, porque, o sea, está todo muy ligado, pero tenemos que hacer estos análisis ligados para ver que en el concreto, en el caso de la guerra, es el negocio de las armas, os lo digo. Esto los analistas, bueno, nosotros que estamos en la Asociación Española de Investigación para la Paz y se ve, es decir, la mayoría, hay estudios de economía, pues es que el invertir en armas pues da trabajo, saca adelante la economía, etcétera, pero ¿a costa de qué, no? Y a costa de unas empresas, el complejo militar industrial y tal, pues que no hay manera de acabar con él, ¿no? No sé. Los jóvenes están alejados, es un problema, yo te lo digo, es un problema de cómo pasar el testigo, sobre todo cuando los espacios han cambiado, ellos ya no están en la calle, están en la pantalla, y están en el TikTok y están en estas cosas. Entonces algo tendremos que hacer para pasar el testigo. Segundo, viven en unas condiciones que necesitan trabajar para vivir y no tienen. Y nosotros antes pues dábamos 4 clases o íbamos al mercado a vender no sé qué, quiero decir, y ahora el consumo les salta por otro lado. Y luego la fortaleza de las mujeres por la paz. Yo te digo, en concreto lo que puedo hablar, Liga Femenina Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, nació como
de grupos europeos estadounidenses, aunque luego se unieron japonesas y tal. Pero hoy en día, el último congreso que lo hemos hecho online, el anterior fue en Ghana, pues donde hay más potencia es en África, te lo digo, os lo digo. En África hay muchos grupos de mujeres que están saliendo y son mujeres preparadas con esa fortaleza que tienen las mujeres africanas, que las hemos visto en otros terrenos, ¿eh? Mientras que en Europa y en Estados Unidos efectivamente decae, porque la mayoría somos jubiladas, como dicen, o sea, que somos mayores y hay que atraer a la gente joven, ¿no? Pero eso no solamente los movimientos por la paz tienen ese problema, ¿no? Claro. Es todo, ¿no? Cómo transmitir ese entusiasmo por la transformación del estado de cosas a las nuevas generaciones. Dice Marga a través del chat, dice, me han venido dos cosas que me ponen muy triste. La primera es que la guerra es un negocio inmenso y que en estos sistemas económicos se van a seguir produciendo y se va a crear más o menos artificialmente más guerras para vaciar almacenes e invertir en nuevas armas, supongo que se refiere. Y segundo, que Europa ha recibido a muchos refugiados ucranianos con todos los apoyos posibles y se pregunta a ella si eso no es racismo institucional porque otros muchos refugiados de guerras olvidadas no lo han recibido, ¿no? Efectivamente tiene razón porque bueno, tenemos Siria y Yemen siguen en guerra y todos sabemos el problema que hubo cuando los sirios, sobre todo en un momento dado, que querían salir de su país. Bueno, Alemania admitió 1,5 millones, así, pues Merkel, que para mí Merkel pues era una figura que al menos en ese terreno supo responder, ¿eh? Quizá siempre pesa la biografía. Su padre era un pastor, ¿eh? Y esos sentimientos y esa cultura los acogió con muchos problemas en su país. Pero ahora ni Siria ni Yemen nadie habla. El otro día unas compañeras nuestras de Barcelona, jóvenes, estas son jóvenes, bueno, para mí de 40 son jóvenes, quiero decir, pues estas, pues sí, hablaron de Siria y de Yemen y me encuentro con que pasan el programa sobre Siria y Yemen a las 5 de la mañana, que yo me había despertado y lo escucho. No sé si lo pasarían a otra hora, ¿eh? Pero no hay espacio tampoco más que a lo que vende en el último momento. Ucrania, pero Siria, Yemen y otros, pues no. Pero vamos, tenemos que seguir ahí, ¿no? Pepa, no sé si quieres hacer, sí, estamos ya al borde del tiempo. Sí, la primera cosa que quería decir es, por otro lado, las mujeres rusas, ¿no? No son mayoría, pero son valientes. Hay toda una red de mujeres feministas rusas arriesgando su libertad porque están en contra de la guerra. O sea, hay como un movimiento de mujeres rusas, creo que no solo de mujeres, pero el de las rusas se ha significado por su oposición a la guerra y tal, ¿no? Quiero decir, pero de esto apenas se sabe, ¿no? Quiero decir que esa resistencia y esa otra racionalidad, como bien dices, que aunque es minoritaria, sigue ahí, porque además estas mujeres rusas son de las nuevas feministas, podríamos decir. Eso es una cosa que quería decir, que si sabes algo de eso más, me gustaría que nos contaras, porque eso como alienta. Y luego vuelvo a terminar como he empezado, pero ahora con más convicción después de oírte y oíros y sentirme. Es que tenemos que romper con esa cultura de la normalización, porque otra cosa que se ha cambiado, y en esto las izquierdas han contribuido también mucho, y el neoliberalismo y la socialdemocracia y todos los que están en el poder, es a cambiar los imaginarios de la guerra y del ejército. Y eso no lo podemos normalizar. Yo me acuerdo hace un tiempo que en Navidad fui por una cosa del ejército muy importante que hay en Madrid, todos allí, puros militares, y ponía la paz a los hombres, no sé qué, de Navidad, y tuve como un revuelco de corazón. Pero ¿cómo podemos tener esta hipocresía? Pero lo hemos normalizado. Entonces yo creo que ese cambio de imaginarios de los ejércitos como si fueran una ONG, de los ejércitos del norte, los americanos, que van a poner el orden en el desorden. Todo eso es que se nos ha pegado al cuerpo.
Y yo creo que eso es muy importante, tumbarlo en un proceso a largo plazo, como es la educación para la paz, pero tratar de agujerear donde estamos con esa cultura que muchos no la tenemos, por ejemplo yo misma, ¿no? Y me parece que es importantísimo eso, me parece que es importantísimo. Que solo oírte y oíros a los que pensáis así, ya chirría tanto que hace un agujero para pensar. No sé cómo decir, a muchos les chirría, pero a los que no nos chirría nos hace pensar de que tenemos que tener otra racionalidad, que es lo que estás diciendo todo el rato, ¿no? Efectivamente, sí, sí, es que esa normalización, ese ver que no hay otra, bueno, que ver como que es lo que es, ¿no? La naturalización de la violencia, pues es muy nefasto, porque es... o también pensar esto también, ¿no? Que las mujeres somos pacíficas y los hombres violentos. Pues no, es que justamente si hay más mujeres trabajando en movimientos por la paz, y ha habido más en la historia, es porque nos hemos educado o nos han educado cercanas al cuidado de los demás, cercanas, ¿no? Y de modo que cuidar entra en contradicción con matar, o sea, eso está así. Y los hombres, pues si son educados y socializados de otro modo, pues van a responder de otro modo y así ya están respondiendo nuestros hijos y otros, ¿no? O sea, que la educación es importante, educación para la paz, pues hay que recuperarla y bueno, se hacen cosas, pero hay que hacer más. Y con respecto a los militares, bueno, te tengo que decir, Pepa, aquí la fundación que está en el Centro Pignatelli, aquí nosotros trabajamos con militares también de la academia, por la cosa esa de no dejar, o sea, la paz no nos pertenece, ¿no? Pero distinguimos entre antimilitarismo y antimilitares. Antimilitarismo es estar en contra de las medidas de fuerza armamentísticas y tal para solucionar conflictos. Y los militares es que la mayoría confían en eso, pues que para defenderse tal, pero son los primeros que no quieren la guerra, os aseguro, porque sobre todo ya cuando llegan a cierta edad que conocen lo que, es decir, han tenido la experiencia de lo que significa un conflicto armado o lo que sea, ¿no? Los más jóvenes pues todavía no lo han podido vivir, pero sí, el antimilitarismo pues es una cosa que va en contra de la racionalidad. No, el antimilitarismo es racionalidad civilizatoria, sí. Bueno. Muy bien, pues hemos llegado. Yo tenía también otra pregunta que me surgía, pero estamos ahí en el tiempo límite y la dejo para otro momento. Nada, muchísimas gracias, Carmen. Ha sido estupendo este diálogo también final tan fluido y tan interesante, porque nos lanza muchísimas preguntas, sí, ¿verdad? Y nos deja también ahí pensando esos recursos, ¿no? Que decía Charo, ¿cómo podemos, qué estrategias puede haber, ¿no? Nada, os recuerdo a los demás que nos vemos el día 15 de febrero con otro tema diametralmente opuesto, que es la hermenéutica creyente feminista, ¿no? Cómo abordar también desde una lectura creyente la propia fe y la realidad. Y nada, nos vemos. Feliz año a todos y todas y nos vemos prontísimo. Pues gracias por esta conversación y oye, recurramos a algunas de las ideas de eso, de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, ya irá saliendo, ¿no? O sea, allí donde estemos, pues no nos dé miedo decir cosas que no son lo normal. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias.